El Senado aprobó por unanimidad esta semana una reforma constitucional para una ley de muerte digna que obliga al Estado a ofrecer cuidados paliativos a enfermos terminales y atender el dolor de las personas que están en esta situación. Todo esto, como sabe, en medio de situaciones muy difíciles en la salud pública, incluso sobre el abastecimiento de medicinas, a que esta ley obliga adicionalmente para cumplir con los cuidados paliativos a las propias autoridades. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos rápido a ver datos sobre esta ley para arrancar acá en el foro con nuestro debate de hoy. El Senado, por unanimidad, aprobó esta semana una reforma al párrafo 4 del artículo 4 de la Constitución para incorporar los cuidados paliativos ante enfermedades en situación terminal, en los que se conoce como la protección a una muerte digna. El dictamen aprobado establece también el uso de medicamentos controlados como parte del derecho a la salud. De acuerdo con el dictamen, con la muerte digna será deber del sistema de salud proveer las medidas sociales que eviten el sufrimiento de los enfermos, dando con ello su calidad de vida hasta su último momento. Su objetivo es que la etapa final de la vida sea llevada con dignidad, sin importar el nivel socioeconómico, con garantías y respeto a los valores individuales, que se evite el daño y el dolor innecesario, lo que se puede lograr con medicamentos. Su aplicación en la Ciudad de México fue necesaria para poder llevar a domicilio el tratamiento con morfina para evitar dolores. Posiciones. 1. Con los cambios avalados por los legisladores, el artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a la protección de su salud en condiciones de dignidad. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, incluyendo los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados. 2. El senador Miguel Ángel Mancera dijo que la ley nada tiene que ver con la eutanasia y que este es un tema fundamental de derechos humanos, pues se trata de que las personas en etapa terminal de una enfermedad puedan tener el menor sufrimiento posible. 3. La senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso, manifestó su voto a favor, pues dijo que los cuidados paliativos representan un avance para los derechos humanos de las personas que padecen una enfermedad terminal. Garantizar la muerte digna es un paso importante para el país. Arranco con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de una reforma constitucional trascendente por los derechos que trata de proteger. Se dio en el Senado, tiene que pasar todavía a diputados y, como es constitucional, deberá ser en su caso aprobada por la mayoría de los congresos locales, pero se trata de una modificación a un artículo constitucional para garantizar por parte del Estado la muerte digna en personas en situación terminal. Es una ley que obligaría al Estado a ofrecer los cuidados paliativos, las medicinas que puedan permitir reducir el dolor de las personas que están sufriendo o están padeciendo por una enfermedad terminal. Por eso me da mucho gusto. Hoy vamos a tener dos puntos de vista sobre dos perspectivas sobre la ley y sobre todo sobre algo que siempre nos preocupa en el país, que es no solo tener leyes, sino la viabilidad y la posibilidad de cumplirlas, de llevarlas a la práctica y de que en efecto cumplan con su objetivo, en este caso, proteger derechos humanos de los mexicanos. Me da mucho gusto que estés con nosotros, doctor Humberto Bautista, especialista en pacientes con cáncer y enfermedades terminales. Muchas gracias, José. Te agradezco mucho, Humberto, que estés con nosotros. Bienvenido. Y usted ya lo conoce, Luis Enrique Pereda, Muchas gracias. Profesor investigador, abogado. Y quizá valga la pena empezar por el marco legal. Empiezo contigo, luego aterrizamos un poco en la práctica y en la realidad del sistema de salud en México y particularmente de tu institución, del IMSS, de donde vienes, sobre la aplicación de una ley que eventualmente alcanzará la reforma constitucional. Cuéntanos, ¿era necesaria esta ley? ¿El Estado tenía
que hacer esta reforma constitucional me parece que es el artículo 4, ¿no? Es el cuarto, efectivamente. Para garantizar los cuidados paliativos. ¿A ese nivel teníamos que llevarlo? ¿Al nivel de la Carta Magna? ¿Es correcto? Pues en realidad no. Muchas gracias por la pregunta, José, Humberto, un gusto estar con ustedes. En realidad, lo que sucedió el 1 de julio pasado es que efectivamente el Senado aprobó por unanimidad, cosa que no se ve todos los días, una reforma a la Constitución en términos de cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o que amenazan la vida. Es decir, es importante en el sentido de que vea a la persona no solo como una persona que tiene derecho a la salud, y se entendía que la salud solo era la ausencia de enfermedad. Esta era una visión equivocada, y hoy se entiende que la persona tiene distintas dimensiones y que su cuidado tendría que ser un cuidado de control del dolor, pues, atención psicológica, social y espiritual. Eso está muy bien. Mi comentario, desde el punto de vista jurídico, es que eso era innecesario que fuera la Constitución, porque la Ley General de Salud, desde el 2009, ya hay un título octavo, el título octavo bis, que se llama efectivamente de los cuidados paliativos, y tiene 26 artículos que tratan exclusivamente de eso: los derechos del paciente, los derechos del médico, qué se entiende por cuidados paliativos, qué está prohibido, qué está permitido. Una ley general, es decir, derecho positivo. No era necesario llevarlo a la Constitución como para decir, ahora sí se va a cumplir. Perdón, se tenía que cumplir desde la Ley General de Salud. Desde la Ley General de Salud ya estaba digamos, recogido el tema. Ahora, hubo un salto importante cuando en el Congreso de la Ciudad de México se llevó a la Constitución local. Incluso hubo un fallo de la Corte para reconocer el derecho de la capital de poner eso en su Constitución. Eso, digamos, ¿crees que haya sido un antecedente que haya convencido a los legisladores de hacer lo propio en la Federación? Claro, por supuesto. A ver, todos los cambios a la Constitución en realidad responden a distintas capas de iniciativas que vienen a través de los años y las legislaturas. En diciembre de 2018, el senador Mancera presentó esta iniciativa que fue dictaminada y aprobada en el Senado el 1 de julio pasado, y es lo que estamos platicando en este momento. Pero esa iniciativa está lejos, muy lejos de ser la primera o la última y la única. En 2007, por ejemplo, ya antes el PRD había presentado una iniciativa de una ley general de suspensión de tratamientos curativos, que más o menos es exactamente lo mismo. Es decir, es dejar de dar una atención que no va a curar y empezar a dar una atención para disminuir el dolor. Termina el tratamiento curativo. A ver, ahí entro, ahí se me mueve un poco el tapete, porque más bien la del PRD, ¿sabes qué me recordaría? Y nos ayudas a establecer la diferencia, a la de muerte asistida. Es decir, dejar de dar el tratamiento podría justo ocasionar la muerte, ¿no? Mira, es una gran pregunta, qué bueno que la haces, y qué bueno que está aquí Humberto para que nos cuide y no nos deje decir tonterías. Pero lo que se aprobó en el Senado el 1 de julio y lo que está en la Ley General de Salud desde el 2009 es cuidados paliativos. Esto es, no es ni eutanasia, ni suicidio asistido, ni nada que se le parezca. Es simplemente permitir que el paciente lleve con dignidad una enfermedad terminal. Se entiende por enfermedad terminal aquella que, en palabras más simples, no le da más de 6 meses de vida a la persona. Esto es una definición que está en la propia Ley General de Salud, como te digo. Y lo que dice la Ley General de Salud y, insisto, la iniciativa, que es la reforma constitucional que se aprobó en el Senado y que irá, como bien refieres, a la Cámara de Diputados, es: hay que darle al sujeto, al paciente, las mejores condiciones posibles para que viva lo que le resta, lo que le queda de vida, con dignidad. Y esto es disminuir el dolor, que él pueda rechazar el tratamiento que se le está dando si ese tratamiento ya no lo va a curar. Esto consiste el tratamiento paliativo. Entonces, contestando a tu pregunta, lo que sucede es que son distintas capas que se dan tanto en el Congreso o en la Constitución local que tú referías, y que permiten que vaya avanzando el debate y el entendimiento. Hace 20 años a lo mejor esto hubiera sonado imposible. Los cambios legislativos siempre son así. A ver, eso es cierto. Ese ha sido, Humberto, una especie de tabú, el tema